De YouTube, mi nombre es Irene Pascual, bienvenidos a mi canal, que es tu canal. En el día de hoy vamos a seguir con este análisis crítico a la obra de Carlos Marx y Federico Engels. Nos quedamos en el último video por analizar las cuestiones del lumpenproletariado y de la democracia proletaria y el autoritarismo que ésta supone. Si te interesa el tema, por favor, acompáñame. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los del lumpenproletariado? Bueno, yo tampoco sabía, hasta que en una vez, pues leyendo los textos de Marx, me resultó muy curioso este término del lumpenproletariado. En realidad yo nunca me había fijado en todos mis años de formación, porque bueno, ustedes saben que al ser cubana, el marxismo no es solo una asignatura que se da en todos los años de, digamos, en cierta medida de la prepa como ciencia política, o sea, como estudios políticos, y en la universidad en los 2 primeros años, inclusive en un tercero si eres de ciencias sociales, sino que el marxismo es una forma de vida, o sea, te enseñan a pensar de cierta manera y en esa medida te ayudan, digamos, eso te ayuda a entender muchas de las cuestiones que ocurren a tu alrededor y en el mundo. Sin embargo, yo nunca me había enfrentado a este término. ¿Qué es el lumpenproletariado? Bueno, el lumpenproletariado, Engels lo define de esta manera. Por su parte, Marx lo define de esta otra manera. Entonces, como pudieron apreciar, el lumpenproletariado es ese conjunto de personas que no tiene un trabajo fijo, o sea, que no trabaja en una fábrica, al menos desde la visión de que el momento en el que escribe Marx, son aquellas personas que, bueno, son dueños de burdeles, son los vagabundos, son los escritorzuelos, o sea, un término raro. Son aquellas personas licenciados de galera, o sea, se refiere a cuestiones de policías, o sea, todas aquellas personas que no tienen un vínculo laboral y que por lo tanto aparecen en la sociedad como un despojo, como una, digamos, inmundicia de la sociedad, porque son considerados aquellos sectores marginales y marginados por la sociedad que no entran dentro de la lógica productiva, o sea, son personas que no les son funcionales al sistema de producción. Ahora bien, ¿pero por qué Marx habla de manera tan despectiva, Marx y Engels, de este conjunto de personas? Bueno, en primer lugar, donde yo lo leí fue en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la cual Marx está haciendo un análisis de cómo Bonaparte pues llega al poder y precisamente él se afilia a todos estos sectores que son considerados vestigios, ¿no?, de las clases sociales. Para Marx ellos son considerados una cuestión parásita porque ellos se mantienen, digamos, de la producción de los verdaderos trabajadores que son los obreros. En este caso, Engels llega a decir que quien se asocie a esta masa de personas, ¿no?, esta masa deforme, debe ser considerado un traidor al movimiento obrero. O sea, que no es considerado el lumpenproletariado un aliado para la lucha política en contra de la burguesía. Hay que decir también que esto hay que ubicarlo en su contexto. Como dije en el video anterior, estas críticas, para ser justas, tienen que ser analizadas en el momento específico. El lumpenproletariado del siglo XIX, por supuesto que no es el lumpenproletariado de nuestra época, pero el lumpenproletariado siempre ha existido. O sea, ese conjunto de personas considerados marginales que no poseen, ¿no?, bienes y que además no tienen el llamado trabajo convencional productivo que la sociedad les pide, ha existido de toda la vida y siempre va a existir.
Aquí yo creo que es uno de los problemas que yo me enfrento con el marxismo. También el marxismo también los margina. O sea, el lumpenproletariado no solamente es el desecho de la sociedad capitalista, sino que aquellos pensadores de una sociedad diferente también están marginando al lumpenproletariado. O sea, no lo ven como un aliado, como igual en la lucha política. Y esto a mí me parece algo realmente muy denigrante, ¿no? Y al mismo tiempo algo discriminatorio. Porque ¿cómo pensar en que este conjunto de personas que no están ahí porque quieren, ¿no? Porque como hemos visto, la marginación, la marginalidad es un fenómeno social que tiene diferentes causas, pero las personas no son marginales y están en un burdel, o las personas no son escritorzuelos considerados bohemios, porque sí, existe toda una construcción cultural, económica y simbólica, como siempre les he dicho, que hay que revisar antes de poner una etiqueta a este conjunto de personas y además prohibirle, porque casi Marx y Engels lo que están haciendo es poner una raya con esas personas y prohibirles la cuestión de poder luchar en contra de quienes los mantienen así, o sea, luchar en contra de la burguesía. Esto realmente creo que tiene que ser revisado por todos los marxistas. Cuando yo me puse a analizar la cuestión del lumpenproletariado para la tesis de maestría, la cual les voy a dejar también en la descripción, yo le dediqué al menos unas 10 páginas de la tesis, porque a mí se me hace muy raro, ¿no?, que los marxistas latinoamericanos, sobre todo, no le dediquen al lumpenproletariado un análisis determinado. Ha quedado el lumpenproletariado analizado por algunos antropólogos sociales y en cierta medida por lo que se conoce como estudios culturales, socioculturales, estudios, sí, de socioculturales latinoamericanos, culturales latinoamericanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un conjunto de personas que hoy son aquellos que no poseen trabajo, son aquellas personas que están con problemas de drogas, son aquellas personas vagabundos, son los mendigos, ¿no? Y no es un % tan mínimo de la sociedad. Cuando realmente vamos a leer de manera exacta lo que está diciendo Engels, nos percatamos que cualquiera de nosotros puede pasar por una situación al menos temporal de ser considerados lumpenproletarios. Porque cuando nos ponemos a ver, inclusive hoy tener un puesto fijo, un puesto que te genere ingresos mensualmente, puede llegar a ser una situación privilegiada. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo actuales son condiciones muy difíciles. Entonces, por lo tanto, llegar a tener un puesto en este sentido puede resultar una situación de privilegio. Hay que decir que muchos de nosotros quizás hemos pasado o salido de ese tipo de situaciones y yo creo que tiene que resultar interesante seguir pensando en la cuestión del lumpenproletariado. Porque además, ¿qué va a ocurrir con el lumpenproletariado una vez que triunfe, en dado caso, la revolución de proletarios? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, desgraciadamente esa idea de reinserción social que pertenece también a esta idea de clase, ¿no?, es una cuestión muy dolorosa que podemos observar en países que tienen esta idea del socialismo, como Cuba, Venezuela, ¿no?, en las cuales el lumpenproletariado no ha desaparecido. Por el contrario, yo podría decir que se ha convertido en una fuerza que hay que tener mucho sigilo con ellos, porque al menos en mi caso, que es el caso cubano, me he percatado de cientos de miles de personas que no trabajan, que no aparecen dentro de esa lógica de trabajo, porque también hay que decir que el concepto de trabajo es diverso. En este caso me estoy refiriendo a trabajo asalariado y que forma parte de las descripciones que nos están dando el marxismo. Bueno, ¿qué ocurre con ellos en un país, digamos, comunista? También se van a quedar al margen, también van a ser vistos como ese vestigio infernal, ¿no? También. Y entonces
¿De qué estamos hablando? Si la sociedad, se supone que una sociedad comunista debe dar un vuelco al estado de cosas y debe enfocarse en la humanidad, hombres y mujeres, en una situación de igualdad, en una situación de libertad, en una situación de realización y emancipación. ¿Cómo vamos a estar con un sector de la población, además, con menos condiciones, digamos, y capacidades, es decir, no porque no las tengan, sino porque no han podido desarrollarlas? ¿Cómo los vamos a dejar aislados? ¿Cómo los vamos a dejar subyugados a estas nuevas relaciones? Pues no, al contrario, yo creo que el lumpenproletariado no solamente es una fuerza que puede apoyar, digamos, en dado caso, al proletariado como fuerza política, sino que es una masa sobre la cual hay que trabajar mucho más para poder hacer que pueda, en dado caso, darle las herramientas para que dentro de sus condiciones puedan revertir su contexto concreto. Para Marx, el proletariado es visto, el lumpenproletariado, disculpen, es visto de esta manera porque se supone que no tiene conciencia política, sino que se vende al mejor postor, nos dice Marx. Y esto es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. En ocasiones los marxistas se olvidan que las clases sociales están compuestas por seres humanos y cada ser humano tiene, además de su conciencia política de clase, ¿no? En ocasiones no tiene esa conciencia política de clase, tiene una serie de situaciones que lo atraviesan y que les indica tener una voluntad para poder transformar el estado de cosas. La gente tiene que querer la revolución. Y realmente, si el lumpenproletariado no ve en la otra propuesta la vía, pues no va a hacer nada en pos de la revolución proletaria. Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que analizar hoy, en dado caso que aún se quiera esa transformación, ¿no? Yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. De hecho, cuando yo estaba leyendo algunas de estas cosas, me llamaba mucho la atención que fueran marxistas los que escribieran esto, ¿no? Porque hay que tener, al menos en mi criterio, yo que me he desarrollado en los sectores populares, ¿no? En los barrios, hay que tener muy poco tacto y muy poca sensibilidad para no percatarse de la situación extrema en la que viven esas personas consideradas el lumpenproletariado y que por sí mismas no pueden en ocasiones transformarlo y ni siquiera les interesa. Entonces yo creo que eso es algo que no se puede dejar de la mano y que el análisis debe seguir. Pensar desde el marxismo esa situación hoy en nuestras realidades latinoamericanas es abogar no solamente por políticas que permitan hacer que estas personas cambien su situación, sino también hay que desde el interior, desde sus voces, reconocer cuáles son sus intereses para poder llevar a cabo, digamos, lo que se conoce un acercamiento epistemológico lo más consecuente con los sujetos, que es precisamente este conjunto de personas. Y bueno, yo creo que en este sentido es Mariátegui el que hace un análisis muy sucinto, pero muy hermoso, que cuando yo comencé a leer a Mariátegui, que ya les prometí un video acerca de eso, me di cuenta que todo lo que yo estaba pensando acerca del lumpenproletariado era cierto. O sea, a mí me estaba molestando que Marx y Engels hablaran así de este conjunto de personas. Y al mismo tiempo decía, ¿estaré mal yo? O sea, me puse a pensar, bueno, si los clásicos lo están diciendo, por algo será. Pero después, cuando leí a Mariátegui, me di cuenta que mi razonamiento no estaba tan errado. ¿Y qué dice Mariátegui? Bueno, Mariátegui explica precisamente que una persona estaba difamando acerca de sus ideas marxistas y él dice, me pregunta Sánchez, le voy a dejar la frase por aquí, me pregunta Sánchez si yo no incluyo en la revolución al cholo. Eso significa que él no sabe nada de lo que yo estoy diciendo. Y es precisamente eso, o sea, ¿cómo hoy en una transformación de la realidad no se va a tener en cuenta a los cholos? No se va a tener en cuenta a todas estas personas que están en el barrio o en otros lugares en unas situaciones difíciles. Y es precisamente Mariátegui el que tiene la sensibilidad para percatarse de esto. Y lo hace
porque Mariátegui precisamente está pensando el marxismo desde su realidad, desde Latinoamérica. Mariátegui viajó por la Unión Soviética, Mariátegui se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en esos lugares y además Mariátegui es una persona lectora del marxismo clásico. Por lo tanto, él se percata de que para pensar el marxismo en su realidad, pues hay que también tener en cuenta en una revolución al Cholo. ¿Qué les parece esto? A mí se me hace muy interesante. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya no me dio tiempo a hablarles del autoritarismo y de la democracia proletaria. Bueno, pero es que tampoco quiero hacer los videos tan largos porque creo que pierden un poco el interés. Me gustaría mucho que me apoyaran con su manito arriba. Esto es un contenido que no se ve mucho en YouTube, así que te invito a suscribirte, a seguirme en mis redes sociales, a dar tus comentarios y bueno, a seguir en contacto para que sigas aprendiendo un poco acerca de todas estas cuestiones, ideas del marxismo. Así que bueno, ha sido todo. Te espero en el próximo video para hablar un poco de la democracia proletaria y sin más me despido. Chao.